palabra misma de nuestro Dios. En otras palabras, el apóstol les estaba diciendo que lo que ahora estos hermanos eran, la manera como ellos se conducían, la manera como ellos se comportaban, lo que ellos estaban viviendo y experimentando en sus vidas, la manera como ellos enfrentaban la vida, era el resultado del poder transformador del Evangelio de nuestro Dios. Y quizás la pregunta que tú te estarás haciendo esta tarde, pero ¿qué es ese Evangelio? En realidad la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero buenas nuevas ¿de qué? Y vamos a ver, mis hermanos, en estos versículos 3 al 4, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo va a describir lo que es el Evangelio. Pero quisiera que pongan atención, porque en el momento que él va a describir lo que es el Evangelio, él va a poner énfasis y pone a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la parte esencial de este Evangelio. Leamos los versículos 3 al 4. La palabra del Señor dice así: porque ante todo, dice, les transmití, les prediqué a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, y luego dice, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Mis hermanos, podemos ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la parte esencial, es la base importante de este Evangelio. Quizás algunos estudiosos de la Biblia lo ponen de esta manera. Cuando uno va a comprar algo, lo que tiene que hacer es, primeramente, pagar, ¿verdad? Pero después del pago viene una transacción muy importante, que es obtener ese recibo. Porque ese recibo, mis hermanos, es el comprobante de lo que nosotros hemos pagado. Y la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz viene a ser el pago que nuestro Señor dio en favor de nosotros. Y su resurrección viene a ser el recibo que nos dice y que nos acredita que nosotros hemos sido salvos, y así como Él resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar, mis hermanos. El Evangelio, mis hermanos, no es un simple credo. El Evangelio, mis hermanos, no es una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer, esto, lo otro, o cosas que no tenemos que hacer. El Evangelio es una realidad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una relación personal con nuestro Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de la gloria del Señor. Es el Evangelio de paz, mis hermanos. Es el poder de Dios que transforma las vidas del ser humano. Y esto precisamente, mis hermanos, era lo que estaba pasando con estos hermanos en Corinto. Muchos de estos hermanos en su vida pasada eran mentirosos, eran soberbios, eran rebeldes. Muchos de ellos eran blasfemos, muchos de ellos eran idólatras, muchos de ellos, mis hermanos, eran fornicarios, adúlteros, soberbios, amadores de sí mismos. Pero es el Evangelio de la resurrección de nuestro Señor que transformó, que cambió sus vidas. Yo estoy muy convencido que muchos de los que estamos aquí, que hemos recibido este Evangelio de nuestro Señor, podemos dar testimonio de cuántas grandes cosas nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuánto el poder del Evangelio, de la resurrección de nuestro Señor ha cambiado nuestras vidas. No por nuestras fuerzas, no por nuestra educación, no por nuestro dinero, por nuestra inteligencia, sino por el poder transformador de su Evangelio.
Mis hermanos, el Evangelio de la gloria de nuestro Dios, el Evangelio de la resurrección, mis hermanos, nos ha libertado de la esclavitud del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, y nos ha traído a la sanidad, a la restauración, no solo física, sino emocional y espiritual. El Evangelio de la gloria de nuestro Dios, el Evangelio de la resurrección, mis hermanos, nos ha libertado de la esclavitud de la depresión, nos ha libertado de la esclavitud de la ansiedad, del afán y de la desesperanza, y nos ha traído a la paz, a la tranquilidad, al sosiego, al gozo y a la esperanza. Y le damos gracias a nuestro Dios por su Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio de la resurrección, mis hermanos, nos ha libertado de la esclavitud, de la amargura, de la ira, del odio, de la falta de perdón, de la soberbia, del orgullo, y nos ha traído al amor, al perdón, a la humildad y a la mansedumbre. Y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. El Evangelio de la gloria de nuestro Dios, el Evangelio de la resurrección, nos ha libertado de la esclavitud, de la ignorancia espiritual. Nos ha libertado, mis hermanos, de la idolatría. Nos ha libertado del ocultismo, de la superstición, de la magia y de la hechicería. Y escúchame bien, nos ha traído a la luz del conocimiento del Dios vivo y del Dios verdadero. Y le damos gracias a nuestro Dios por su Evangelio, el Evangelio de la resurrección. ¿Cuántos de los que están aquí me dan un amén? Amén. Amén. Y le damos gracias a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? La pregunta que tengo para ti esta tarde es la siguiente. ¿Has recibido el Evangelio? ¿Has recibido el Evangelio? Y si has recibido el Evangelio, recuerda que el Evangelio son buenas nuevas. ¿Qué tipo, qué clase de Evangelio tú has recibido? ¿El Evangelio de la resurrección de nuestro Señor? ¿Ha sido tu vida transformada? ¿Ha sido tu vida cambiada por ese Evangelio que tú has recibido? ¿Qué Evangelio has recibido, mi hermano? Quizás el Evangelio de la prosperidad, quizás el Evangelio del humanismo, quizás el Evangelio del legalismo. Y voy a tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y voy a parafrasear lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en este contexto. Dime la clase de vida que llevas y te diré qué clase de evangelio recibiste. ¿Sabes qué? Tú y yo somos producto de lo que recibimos, de lo que creemos. Y lo que creemos, mis hermanos, es lo que escuchamos, es lo que recibimos. Pero hay una segunda evidencia, una segunda prueba contundente que nos asegura que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que Él no quedó en la tumba, que nos aseguran que nuestro Señor está vivo. Y esa es la evidencia de la palabra de Dios, la evidencia interna de la palabra de Dios. Mis hermanos, la Biblia nos habla de este evento de la resurrección de nuestro Señor. La Biblia es una colección de 66 libros, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, por más de 40 autores. Muchos de estos autores o escritores, mis hermanos, tenían diferentes ocupaciones, diferentes quehaceres. Algunos eran reyes, escribas, otros poetas, pastores, pescadores, algunos eran fabricantes de tiendas, hasta hubo un médico entre ellos. Muchos de estos hombres vivieron en diferentes tiempos, nunca llegaron a conocerse entre ellos. Tuvieron diferentes estratos sociales, tuvieron diferente preparación.
Pero a pesar de todas estas diferencias y a pesar de la cantidad de años que se utilizaron para escribir la palabra de Dios, muchos piensan que transcurrieron más o menos 1500 años para que toda la palabra del Señor fuera escrita. A pesar de todas esas cosas, mis hermanos, la Biblia guarda una armonía y una unidad sobrenatural, tanto en su mensaje como en su propósito. Quizás muchos de los que estamos aquí nos gusta leer libros. ¿Cuántos les gusta leer libros? ¿A cuántos les gusta leer libros? Y quizás muchos, por nuestro entrenamiento, por nuestra vocación, tenemos que leer libros. Y mis hermanos, es muy fácil ver en estos libros que aún los autores mismos, muchas veces ellos tienen contradicciones. Pero esto no sucede con la Biblia. Esto no sucede con la palabra de nuestro Dios. La Biblia, mis hermanos, guarda una armonía, guarda una unidad que es asombrosa y sobrenatural. ¿Y sabes qué? Este hecho nos habla que aquí estuvo la mano de nuestro Dios. Y nos habla que aquí estuvo el Espíritu de nuestro Señor confirmando la autenticidad y la veracidad del mensaje de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Es por eso que Satanás, a través de toda la historia de la humanidad, se ha levantado para destruir la credibilidad de la santa palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Nunca lo logrará. La palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, es el relato verídico, es el relato irrefutable del amor y de la provisión de nuestro Dios para el hombre pecador. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, es el relato del Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia es el relato, mis hermanos, del Evangelio del Cristo resucitado. Es por eso que el apóstol Pablo en los versículos 3 y 4 de Primera de Corintios, capítulo 15, en dos oportunidades él hace referencia a las Escrituras. Mira lo que él dice: que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, dice, conforme las Escrituras. Y en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 26, escuchamos de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo amonestando a estos dos hombres, a estos dos discípulos, por su incredulidad en el camino a Emaús, el mismo día de la resurrección. Y mira lo que Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y en el versículo 27, ahora Lucas, hablando del Cristo resucitado, nos dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo, dice, por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Y qué es lo que las Escrituras, mis hermanos, hablan del Mesías? Nos hablan de su pasión, nos hablan de su sacrificio en la cruz, nos hablan de su sepultura, pero sobre todo nos hablan de su resurrección de entre los muertos. El Evangelio de la resurrección, mis hermanos, es esa melodía de gozo y de júbilo y de victoria que se repite una y otra vez a lo largo de las páginas de toda la Biblia. ¿Sabías que, mi hermano, que miles de millones de personas quizás nunca podrán obtener o leer
la palabra de Dios. Miles de millones de personas. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es la siguiente. ¿Qué clase de música tu vida está produciendo? ¿Qué clase de música las personas que Dios ha puesto a tu lado están escuchando? Mis hermanos, ¿es esa melodía de gozo, de alegría, de júbilo, de victoria, como resultado de haber recibido el evangelio de la resurrección de nuestro Señor? ¿O quizás es una música, una melodía de insatisfacción, de queja, de derrota, de murmuración, de rebeldía? Y la tercera prueba contundente que nos aseguran que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no quedó en la tumba. Que nos asegura que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Es la evidencia externa a la Biblia. En otras palabras, ¿qué es lo que la historia de la humanidad nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y la primera evidencia externa, mis hermanos, es la tumba vacía. La tumba vacía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, no es un cuento de hadas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es algo inventado por los hombres. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico. Hasta estos momentos no se ha encontrado el cuerpo de nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Nunca lo encontrarán, porque Él está en el cielo, Él vive en nuestras vidas y Él nos acompaña como Él lo prometió hasta el fin de los tiempos. Cuando las mujeres vinieron al sepulcro a ver el cuerpo del Señor, la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 6, nos dice que se les apareció un ángel. Y mira lo que el ángel les dice a estas mujeres: no está aquí, pues ha resucitado, tal como Él lo dijo, tal como Él lo prometió. Y nuestro Señor Jesucristo cumple sus promesas. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La tumba está vacía, Él vive. La tumba de nuestro Señor, mis hermanos, la tumba de nuestro Salvador está vacía. Pero ¿sabes qué? No solo la tumba vacía nos da cuenta histórica de la resurrección de nuestro Señor, sino también el testimonio de muchas personas que de una u otra manera ellos fueron testigos oculares de todos estos hechos. Escúchame bien, mi hermano, escúchame bien, mi amigo. El ministerio terrenal de nuestro Señor, sus enseñanzas, su sufrimiento, su muerte, su sepultura y su resurrección fueron actos públicos que tuvieron un espacio, que tuvieron un tiempo histórico, mis hermanos, que fueron conocidos por muchos y que la historia lo registra. Si hacemos memoria y recordamos la defensa del apóstol Pablo frente a este rey Agripa, mira lo que el apóstol le dice a este rey. Y sabemos que este rey Agripa, mis hermanos, es un rey que existió y que la historia lo registra. Mira lo que el apóstol le dice: oh rey Agripa, yo sé que tú crees, porque no se ha hecho esto en algún rincón del mundo. El padecimiento, la cruz de nuestro Señor, su resurrección, mis hermanos, fue un hecho público, observado por muchos. Y nosotros sabemos cómo es que el rey le responde a Pablo y le dice: Pablo, por poquito me convences para convertirme en un cristiano. ¿Por qué? Porque él sabía que la resurrección de nuestro Señor es un hecho histórico.
Todos sabemos que cuando hay un juicio, en cualquier corte, mi hermano, en cualquier corte, ¿el testimonio de los testigos oculares es importante o no? El testimonio de los testigos oculares, mis hermanos, aquellas personas que estuvieron en la escena del crimen, van a dar ese veredicto final, ¿verdad? Es algo sorprendente, mis hermanos, la manera como nuestro Dios obra. Nuestro Padre Celestial, conociendo nuestra incredulidad, nuestro Padre Celestial, mis hermanos, conociendo nuestra falta de fe, nuestro Dios nos dice la palabra del Señor que Él se reservó testigos oculares que dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor. Ahora todos sabemos que solo se necesita de un testigo que pueda decir, ¿sabes qué? Yo estuve ahí en ese lugar, yo lo vi todo, yo te doy testimonio de lo que pasó, ¿verdad? Solo necesitamos de un testigo para balancear al jurado. Pero ¿sabes qué? Esto es lo maravilloso. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios no solamente se reservó un testigo ocular, sino que fueron muchos. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos 5 al 8. El apóstol nos dice que primero nuestro Señor se le apareció, dice, a Cefas, o sea, a Pedro. Y después dice a los 12, ya van 13. Y el versículo 6 dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice muchos aún, dice, viven y otros han muerto, como diciendo a los hermanos de Corinto, si ustedes tienen dudas, váyanse a Jerusalén y pregunten y vean que nuestro Señor resucitó. Y en el versículo 7 nos dice, después se le apareció a Jacobo, al medio hermano de nuestro Señor, después a todos los apóstoles, y en el versículo 8 nos dice, y por último a mí, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, podemos ver que la palabra del Señor no solamente menciona un testigo, no solamente menciona 5, 10, 100, sino dice aún más de 500 personas fueron testigos oculares, presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, demostrando que la historia registra este hecho, mis hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que sucedió, es algo que la historia lo ha marcado. Y nos gozamos, mis hermanos, en el Evangelio del Cristo resurrecto. Y para terminar, no mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII, hubieron dos personas declaradas 100% ateos, como decimos nosotros, de hueso colorado, acérrimos, no creían en Dios. Uno de ellos era George Littleton, el otro era Gilbert West, y estos dos hombres ateos se reunieron en Inglaterra para acordar y derrotar de una vez por todas, dice, al cristianismo. ¿Sabes qué? Estos dos hombres ateos, ellos entendían que el cristianismo basaba en dos hechos grandes. El primero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La parte esencial del Evangelio de nuestro Dios. Y el segundo, la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. En otras palabras, el poder transformador del Evangelio. Todos nosotros sabemos lo que el apóstol fue antes de recibir la gracia de nuestro Dios. Él fue un asesino, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. Pero después de recibir al Señor Jesús, después de recibir el Evangelio de la transformación de nuestro Dios, Él llegó a ser uno de los grandes hombres que Dios utilizó. Gran parte del Nuevo Testamento, mis hermanos, fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces la idea era la siguiente.
La idea era investigar exhaustivamente en la Biblia, o sea, en la evidencia interna, qué es lo que la Biblia dice, y en la historia, en la evidencia externa, investigar diligentemente para poder comprobar todo lo contrario y así derrotar al cristianismo. Se cuenta que cada uno de ellos tomaron un tema diferente. Uno tomó la resurrección del Señor Jesús y el otro tomó la conversión de Saulo de Tarso. La historia nos habla que al cabo de los años y después de un trabajo muy exhaustivo, de un trabajo muy diligente de estos dos hombres, acuérdense que estos hombres eran ateos, con mucha fama, con mucha reputación en el círculo donde ellos se desenvolvían. Ellos se volvieron a reunir y lo que pasó fue un romance de fe, como resultado de estas investigaciones que ellos hicieron, las cuales confirmaron, mis hermanos, la exactitud y la veracidad de la santa palabra de Dios. Estos dos hombres ateos de hueso colorado se convirtieron al cristianismo. Hermanos, esta tarde hemos revisado 3 pruebas contundentes que nos aseguran que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que la resurrección de nuestro Señor no es un cuento de hadas, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es esa droga paliativa que necesitan aquellas personas buenos para nada, conocidos como los creyentes, los cristianos. Hemos visto el poder transformador del Evangelio de nuestro Dios. El poder transformador de nuestro Dios que nos ha rescatado, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas y nos ha traído a la luz de nuestro Dios. Hemos hablado de la evidencia interna de la palabra de Dios. La Biblia nos habla de la resurrección. Pero también hemos hablado lo que la historia nos habla. Y la historia registra este hecho, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, es el deseo de mi corazón que al entender y comprender que nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, resucitó, que Él no quedó en la tumba, que Él vive, podamos sentirnos, mis hermanos, motivados a seguir lo siguiente. Vamos a leer nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Primera de Corintios. Aquellos hermanos que no tienen Biblia, quizás podemos leerlo aquí en la pantalla. Y después de que el apóstol Pablo, mi hermano, estuvo hablando en los versículos anteriores a estos versículos 55 y 58, él estuvo hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor. Mira lo que él dice. Vamos a leerlo juntos. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, dice, es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo resucitado. Por lo tanto, y aquí viene, hermano, el desafío. Aquí viene el desafío. Y voy a quizás a parafrasear lo que el apóstol Pablo escribió. Por lo tanto, dice, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles en vuestra fe. Manténganse firmes en el evangelio que ustedes recibieron, el evangelio de la resurrección.
Dice, progresando siempre, no viviendo para este mundo, no viviendo de una manera egoísta, sino más bien progresando siempre, dice, en la obra del Señor, conscientes. Y aquí viene la motivación, mi hermano. Conscientes que su trabajo en el Señor no es en vano. Y para ti, mi amigo, que nos estás visitando esta tarde, para ti quizás que no has recibido al Señor Jesús como Salvador, es el deseo de mi corazón, que precisamente este día domingo, este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas recibir al Señor Jesús como tu Salvador, que tú puedas recibir el Evangelio de la gloria de Dios, que tú puedas recibir el Evangelio de la resurrección. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.